En el programa anterior, El caso del verde se obtuvo a partir de la oxidación del cobre, ¿verdad? O sea, como elemento mineral. El cobre, al entrar en contacto con el agua, oxida así de una forma verde. Las tonalidades azules se obtuvieron a partir de la mezcla eh, de unos determinados tipos de arcilla, ¿verdad? Y tintes como el índigo, ¿verdad? La arcilla se usaba como el aglutinante y en el caso del tinte, pues como la tinta, ¿no? Hola amigos, amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Pues tenemos un programa interesante para el día de hoy, un tema interesante y en esta oportunidad hemos invitado al licenciado en Historia, un amigo, colega, que también es el asistente técnico de la Secretaría General del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, al licenciado Omar Talavera. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y dispuesto para que entremos justamente en este campo de lo que es el patrimonio cultural. Así es, y es el tema que hoy día vamos a tocar, que es el patrimonio cultural en Honduras y su depredación. Y para este tema, pues, la persona idónea que pues, tiene esa información actualizada al dedillo en relación a esta temática es el maestro Omar Talavera, quien pues labora actualmente en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Y la idea con todo esto, el objetivo es que queremos pues, crear conciencia de protección de ese patrimonio cultural, maestro, en Honduras. Sí, la verdad de las cosas es que el tema de patrimonio cultural hoy en día está bastante, digamos que en boga, ¿no? Mucha gente realmente se ha interesado más por el tema de patrimonio porque hace unos 10, 15 años era un tema bastante desconocido y generalmente más bien el tema de patrimonio estaba vinculado al patrimonio económico básicamente, viéndolo justamente como la herencia, ¿no? que los papás generalmente dejan a los hijos. Así es. Pero en este caso hay que hacer la salvedad que hablamos de patrimonio vinculado a la cultura y por eso lo de patrimonio cultural. Interesante, porque el tema de patrimonio, mucha gente lo desconoce y usted bien lo dijo, ¿no? Entonces, patrimonio se refiere, en sí, la palabra patrimonio, ¿a qué se refiere? Bien, la palabra patrimonio en sí viene de patrimonium, entendida generalmente como lo que sería del padre y la madre, y por eso decía ahorita, ¿no? Justamente, o sea, esta palabra tiene esa acepción, ¿no? De que es aquello que heredamos del padre y la madre. Y en este caso, entonces, el patrimonio cultural también es una herencia, ¿no? Que hemos nosotros recibido de las generaciones pasadas. Así es. Y lo interesante es que el énfasis que el Instituto Hondureño de Antropología e Historia le da a lo que es lo que es el patrimonio cultural, porque ustedes son más especializados en la parte de lo que es el patrimonio cultural en Honduras. Y cuando hablamos de este tipo de patrimonio, me imagino que también el patrimonio cultural se desglosa o se divide en diferentes partes. Claro, o sea, generalmente hablamos de un patrimonio cultural, un patrimonio natural, ¿verdad? También. Y dentro de eso hay varias categorías. En este caso, existe lo que es una definición justamente de patrimonio, y dentro de esto hay un patrimonio, por ejemplo, arqueológico, hay un patrimonio subacuático, hay un patrimonio arquitectónico, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de patrimonio. Y dentro de esto, por ejemplo, digamos, también hay categorías, como patrimonio religioso, por ejemplo, que es bastante extendido en nuestro país, y todo justamente regulado también por el Estado de Honduras, ¿verdad? Perfecto. Entonces, cuando hablamos de ese patrimonio cultural, como usted bien lo dijo, no solo es un patrimonio básico, lo que son las culturas, tiene que ver también con la cuestión arqueológica, histórica, literaria y científica, ¿no? Sí. Entonces, dentro de eso, hay una palabra muy importante justamente, ¿no? Que es la palabra valor. O sea, vamos a definir el patrimonio cultural a partir del valor que éste tiene para la comunidad, para el Estado. Entonces, en nuestro caso particular, o sea, en Honduras, se ha determinado que el valor es histórico y antropológico. Con esto, ¿qué es lo que queremos dar a entender? De que no todo es patrimonio cultural, porque a veces muchas personas creen que es que todo hay que conservarlo, protegerlo porque es patrimonio cultural. No, hay valores específicos y en este caso la ley establece claramente el valor histórico, antropológico. Lógicamente dentro de esto muchos dicen, bueno, y el valor, por ejemplo, arquitectónico, claro, sí es un valor, ¿verdad? Pero el valor arquitectónico
va a entrar justamente dentro del valor antropológico, porque el valor no es lo mismo para una comunidad que para otra, Claro, o sí. para una persona y para otra. Por ejemplo, el caso del Huancasco, el que vemos aquí en la imagen. Por ejemplo, digamos, el caso del Huancasco, hoy que te trajimos una imagen justamente, podemos ver que este tiene un valor muy particular, en este caso para los lencas, ¿verdad? No quiere decir que no sea importante o que no tenga un valor para nuestro país, claro que sí, ¿verdad? Digamos, nosotros como cientistas sociales lo valoramos y lógicamente lo estudiamos, lo investigamos, lo protegemos, pero el mayor valor es justamente para los lencas, que han pasado tanto tiempo y todavía lo pueden realizar, lo conservan como tal, ¿no? Y lo siguen heredando a las futuras generaciones, ¿no? A sus descendientes. Claro, y eso es lo interesante, ¿no? Esa herencia, esa continuidad en este valor. Sabemos que también ustedes como Instituto Hondureño de Antropología e Historia, pues son los encargados, vamos a decirlo así, legalmente de lo que se refiere a este patrimonio, ¿no? Y sabemos también que está reglamentado en las leyes de Honduras, por ejemplo. Correcto. La Constitución de la República de Honduras, de 1982, en los artículos 172 y 173, establece claramente que toda riqueza antropológica, arqueológica, histórica y artística forman parte del patrimonio cultural de la nación. Por tanto, entonces, como forman parte de la nación, tienen que ser protegidos, ¿verdad? Y el objetivo de protegerlos, ¿cuál es? Pues simplemente conservarlos, ¿verdad? Entonces, la protección va de la mano de la conservación, pensando justamente en las futuras generaciones. Así es. Y es interesante porque ustedes defienden, conservan y algo que también es parte de lo que es su labor es que ustedes divulgan, ¿no? Claro, es que de hecho la difusión es muy importante, digamos, y en este caso, por ejemplo, digamos, el mismo título del programa, ¿qué pasó entonces, verdad? Bueno, ¿qué pasa entonces? Que tenemos que dar a conocer el patrimonio, difundirlo, divulgarlo, y en este caso, este tipo de programas son realmente sumamente importantes. ¿Para qué? Para poder llegar justamente a las diferentes comunidades y que ellos también puedan apropiarse de ese patrimonio cultural. Porque en el caso del patrimonio cultural, tenemos que decir justamente que está íntimamente vinculado a lo que es a la cultura, a la historia, ¿verdad? Así es. Y, lógicamente, a la identidad nacional. Y esta ley para la protección del patrimonio cultural, Ok, la ley de patrimonio cultural justamente se desprende justamente de los artículos 172 y 173, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una ley especial justamente que originalmente fue creada en el año de 1984 y denominada Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, es una normativa bastante fuerte, ¿verdad? En la cual justamente, en principio, en los diferentes artículos, lo primero que hace es definir cuáles son los elementos, en primer lugar los valores, ¿verdad? Los que mencionaba anteriormente, el valor histórico antropológico. Luego, cuáles son los elementos que van a formar parte del patrimonio cultural. Y posteriormente, a qué ente faculta para la conservación, para la protección, para la investigación, para la divulgación, etcétera, del patrimonio cultural. En este caso, facultaba a la ya no existente Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, que ahora es una dirección, como lo establece la ley, y al Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Y luego, en otros artículos también, habla justamente de la labor de protección que tiene que realizarse en todo el tipo de patrimonio. ¿Por qué? Porque ahí justamente se habla también de lo que es la propiedad del patrimonio. Entonces establece una propiedad estatal, o sea, del Estado, que en este caso es interesante y es bueno tener presente que el patrimonio arqueológico, por ejemplo, es del Estado. Ahí no hay ningún problema, maestro, porque el patrimonio es del Estado, el patrimonio arqueológico. Claro, claro. Luego el patrimonio religioso, que la misma ley establece que es de la iglesia, ¿verdad? En este caso el patrimonio casi en una buena parte es colonial. Claro. Y luego hay una figura justamente que se llama el coleccionista privado, que son aquellas personas que en su momento llamaron al Instituto de Antropología e Historia y se les hizo un inventario o un registro de sus colecciones. Ajá. Y queda entonces como depositario. Ahí quiero enfatizar un poco con el tema, cuando uno habla de patrimonio y todo eso, hay un tema que se le llama el tráfico ilícito. Porque cabe mencionar pues, que hay gente que colecciona en forma privada, siempre y cuando reportan lo que tienen con un inventario, una ficha a lo que es antropología e historia, no hay ningún problema, ¿no?
pero cuando hablamos de tráfico ilícito, ¿nos estamos refiriendo a qué, maestro? Bien, el tráfico ilícito, básicamente lo que se quiere dar a entender son aquellos objetos o bienes culturales que forman parte del patrimonio cultural de una nación y que han salido ilegítimamente o ilegalmente más bien, ilegalmente del país. Entonces, en este caso, por ejemplo, este tráfico de patrimonio cultural ha ido creciendo día a día, ¿verdad? ¿Por qué ha ido creciendo? Porque ha crecido el mercado del arte. Entonces, hay un montón de coleccionistas que, violentando las leyes nacionales de los países, han ido aumentando sus colecciones. Claro. Entonces, interesante, por ejemplo, lo que tenemos justamente en pantalla cuando dice que el tráfico de patrimonio cultural solamente es superado por el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Y luego sería el tráfico justamente de arte o el tráfico de patrimonio cultural, ¿verdad? Entonces vemos que realmente está bastante elevado, ¿verdad? Claro, claro. Y en estos casos hay países como por ejemplo Estados Unidos, Inglaterra, que son prácticamente los que recepcionan este tipo de patrimonio, ¿verdad? O sea que América es el que provee muchas veces de este patrimonio, o sea que es saqueado, que es robado y es llevado justamente para estos países. Y cuando hablamos de este tráfico ilícito, ¿cuáles son los objetos de los cuales hay más de ese tipo de tráfico? Bien, si lo hablamos para nuestro país, para Honduras, el tráfico ilícito está más vinculado al patrimonio religioso, ¿verdad? O sea, la institución más afectada en el tráfico de patrimonio, en este caso hay que decir que es la Iglesia Católica. Por diferentes circunstancias, ¿verdad? Porque generalmente nosotros podemos ver que cuando uno llega a un templo en una comunidad X, generalmente están las puertas abiertas, la gente puede entrar incluso a mediodía. Y no existe nadie que esté cuidando, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese sentido, el patrimonio religioso localizado dentro de los templos católicos es el que más ha sido expoliado o robado. Ahora bien, también hay que decir que en el caso del patrimonio arqueológico, el gran problema es que en Honduras tenemos, no problemas, sino que en Honduras tenemos una gran cantidad de sitios arqueológicos, ¿verdad? Sí, ahí Y hay lugares o sitios en los cuales nosotros desconocemos realmente si ha existido lo que es un huaqueo o un saqueo. Entonces es difícil poder dar estadísticas porque cuando en un montículo Sí. no sabemos qué hay abajo, bajo la tierra. Por ejemplo, en este caso, la imagen que aparecía anteriormente sobre aquí tenemos de la Virgen. ¿Sí? Ese Inmaculada Concepción. fue robado, ¿no? Sí, esta Inmaculada Concepción también fue robada, ¿verdad? Justamente de una iglesia del occidente del país, ¿verdad? Y desgraciadamente hay que decir que casi siempre que estas imágenes, o en su defecto objetos de platería, por ejemplo, son robados, muy pocos se han recuperado. Casi son sacados del país y no se vuelve a saber de ellos, la verdad. Así desgraciadamente, ¿verdad? Y como ustedes pues llevan un recuento, una estadística de esta distribución de robos por departamento del 90 al 2017, viendo un poco la gráfica, ¿cuáles son las tendencias ahí, maestro Talavera? Bueno, ahí podemos ver en la gráfica que, bueno, iniciamos justamente el año 90, porque ahí las primeras estadísticas que tuvo el Instituto Hondureño de Antropología e Historia fue de los robos que se dieron en la iglesia de San Antonio de Oriente. Ahí se han metido a robar desde el año 90 hasta el año 2017, 11 Increíble, veces. Increíble. Entonces, es bien repetitivo el hecho de que en esta iglesia se hayan metido a robar. Y podemos ver justamente ahí entonces en la gráfica que hay 2 años en los cuales la gráfica está mucho más elevada. Uno podría preguntarse, ¿pero qué provocó que el año 2006 y también el 2013 la gráfica esté más grande? Y es lamentablemente el robo que se dio en el Museo Religioso de Comayagua. Bueno, Eso fue lo que provocó justamente que la cantidad de objetos que fueron extraídos son exagerados. Vamos a hablar de eso más adelante, vamos a hacer, porque el tema es interesante, vamos a hacer una breve pausa, pero usted no nos cambie y recuerda escribirnos a qué pasó entonces, _stve@telebasica.com, también búscanos en el Facebook como Suyapa TV Educativa. Ya regresamos. Se formó justamente lo que es la Comisión Nacional de Combate al Tráfico de Patrimonio Cultural. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando del tema que es
patrimonio y su depredación. Pues tenemos invitado al maestro Omar Talavera. Y esto realmente de los robos, es interesante cómo ustedes llevan esa serie de secuencias, esos gráficos que nos ayudan un poco porque una de las labores del Instituto Hondureño de Antropología y Historia es preservar, mantener, bueno, y muchos de estos casos sabemos que ustedes los llevan a lo que es la Fiscalía de las Etnias para pues, proceder legalmente. Sí, realmente que para poder tener conocimiento de qué es realmente lo que es robado de los templos o de los museos también, porque hay que decir que no solamente en los templos, también ha habido robo en museos, ¿verdad? Pero bueno, en el caso, para poder tener conocimiento de qué es lo que es robado, un paso importantísimo que tiene que hacer una institución como Antropología e Historia es tener al día lo que es un inventario de bienes culturales. Por eso que ustedes tienen también estos gráficos, ¿no? Como el caso de Claro, este, ¿no? porque por ejemplo, digamos, este gráfico justamente es porque cada vez que hay un robo hay una denuncia. Entonces llaman por teléfono, mandan un correo de que se metieron a robar en X templo entonces uno lo primero que hace es recurrir a la base de datos que tenemos de todo el país. Entramos a la iglesia que fue objeto de robo, vemos realmente la ficha y ya vemos, digamos, qué fue lo que fue robado, ¿no? Incluso después de que se da un siniestro como este, vamos a la iglesia, hablamos con las autoridades locales, en este caso con el sacerdote, con el párroco, con la comunidad también, en este caso con los laicos comprometidos, para poder entrar a la iglesia y empezar a hacer una revisión de los diferentes objetos y después decimos, bueno, se revisó todo, habían, por ejemplo, 35 bienes culturales registrados, de los cuales ya no hay 5. Yeah. Y entonces de esta manera vamos alimentando estos gráficos. Por ejemplo, ahí es interesante porque, por ejemplo, la primera pirámide es prehispánica, ¿no? La color morado, luego la rosada es colonial y luego tenemos republicana. Entonces vemos cómo lo colonial es lo que está justamente en la pirámide más elevada. ¿Pero por qué? Porque simplemente donde han habido más robos es en la iglesia. Y casi la gran mayoría de los objetos son del periodo colonial. Y entonces por eso la pirámide de la colonial es que está justamente más elevada, ¿verdad? Entonces eso lo alimentamos gracias al inventario de bienes que tenemos en nuestros ordenadores, ¿verdad? Por eso de una u otra forma la iglesia que preserva, mantiene estas horas, tiene contacto con ustedes en forma constante, ¿no? O sea, no ha sido fácil, hay que decirlo. O sea, al principio generalmente los sacerdotes y también los laicos eran muy celosos. Y entonces, y también los coordinatistas privados. Y se les explicaba que es que una de las cosas que tenemos que tener claro es que la labor del instituto es preventiva. O sea, nosotros no investigamos el tipo de robo que se dio, sino que llegamos a una iglesia y hacemos el levantamiento del inventario objeto por objeto. Ojo, que sea patrimonial, ¿no? Claro. Porque también a veces nos dicen que se metieron a robar. ¿Y qué se llevaron? Los parlantes. Eso no es patrimonio, eso no es patrimonio cultural. Claro. Entonces... ¿Micrófono? No, eso no nada que ver, entonces, sino que simplemente objeto por objeto y luego ellos caen a la razón. Cuando después nos llaman, fíjense que se metieron a robar, ¿la verdad que ustedes tienen unas fotografías? Sí, tenemos fotografías, tenemos medidas, tenemos descripciones, tenemos la ficha y entonces, como se expresaba anteriormente en el programa, con esa ficha nosotros la mandamos a la Fiscalía de Patrimonio para que ellos investiguen, porque ellos sí son un ente de investigación, nosotros no. Y entonces dentro de eso, por ejemplo, en el combate al tráfico de patrimonio cultural, hace algunos años se formó justamente lo que es la Comisión Nacional de Combate al Tráfico de Patrimonio Cultural, que está constituida por 11 instituciones, ¿verdad? Justamente para hacer causa común y ver la manera de cómo se puede combatir este flagelo, que como expresábamos anteriormente, es el tercero, solo superado por el tráfico de drogas y de armas, ¿verdad? Entonces, sí trabajamos de la mano con la iglesia, en este caso, en este tipo de patrimonio. Incluso también en la misma iglesia se formó lo que es una pastoral de la cultura, la cual dirige el padre Tony Salinas, ¿verdad? Y en esta pastoral de la cultura, justamente, uno de los puntos era también este, ¿no? De ver cómo también se colaboraba con el instituto y viceversa para dar una respuesta más efectiva al tráfico de patrimonio, para que este tráfico no continúe, ¿verdad? Porque, pues gracias a Dios, este ha disminuido bastante en los últimos años, porque el año 2006 fue un año bastante malo en cuanto al tráfico de patrimonio, luego el 2013 igual también, ¿verdad? Pero en los últimos años, 2016, 2017, ha ido mermando, ha ido bajando,
lo cual realmente nos alegra, porque el año pasado, si mal no recuerdo, solamente hubieron 2 robos. Este año no hemos tenido ninguna denuncia de robo y ya estamos a mitad de año, en junio. Claro. Entonces podemos decir realmente que las campañas que hemos levantado a través de la radio, la televisión, con afiches, póster, adhesivos, etcétera, ha surtido cierto efecto positivo para crear conciencia en la población de que el patrimonio cultural es de los hondureños, de todos los hondureños, sin distingo de color, raza ni nada que les parezca. Y que por consiguiente la labor no es solamente del instituto, sino que es una labor de Claro, todos los bueno, hondureños. nosotros, en el programa que pasó entonces aquí en Ciudad Patria Educativa, también apoyamos la labor de ustedes, ¿no? De esta forma y como usted lo dice, tiene que ser pues toda la gente de la comunidad, del departamento, del país, etcétera. Entonces, estos robos perpetrados en las diferentes iglesias, que hoy día muchas tienen cierta seguridad, cámaras de control y toda la cuestión, en su mayoría, sobre todo, obviamente, en templos católicos, porque ahí tenemos la evidencia colonial, ¿verdad? Que es lo que, como bien lo comentaba el maestro Talavera al principio, en la época de la colonia es donde más mucha gente le interesan, sobre todo cuadros y todo. Por ejemplo, en cuanto a lo que es, hay una iglesia aquí que es emblemática en Tegucigalpa, que es la iglesia de San Francisco, que se le considera incluso la iglesia más antigua de Honduras. Tenemos, por ejemplo, lo que más se ha enrollado son pinturas, en el caso como esta de San Francisco. Sí, este fue uno de los primeros robos también que se dio en la iglesia de San Francisco, que hay que decir que es una iglesia que incluso generalmente este templo pasa cerrado. Y entonces esta pintura fue extraviada, expoliada más bien en el año 99. Y después, en el 2006, hubo un nuevo robo también. Yo recuerdo que ese robo fue justamente a las 12 del día. 12. A las 12 del día. Uno cree que es en la madrugada, No, la noche. ¿por qué fue a las 12 del día? Porque, o sea, una de las cosas, maestro, que tenemos que tener claro es que este tipo de flagelo lo perpetran bandas organizadas también. O sea, no es aquel ladronzuelo que Sí. nosotros conocemos que Típico ladrón, ¿eh? No, Sí. es alguien que estudia, alguien que primero, digamos, va, mira la escena del crimen, llamémoslo así. También el valor, ¿no? Claro. Y entonces, ¿para qué? Para ver cuáles son las obras que le interesan. ¿A qué horas abren? ¿A qué horas cierran? ¿Quién está adentro? ¿Quién cuida? O si no cuida a nadie, etcétera. Entonces, ellos sabían que a las 12 del día cerraban el templo. Y solo había un señor ahí, un anciano realmente que era el que cuidaba. Y resultó entonces que a las meras 12 entraron, entraron antes de las 12, tipo 11:30. Y cuando el señor iba a cerrar, entonces más bien a él lo encerraron. Cerraron las puertas, el portón principal, y se quedó el señor adentro, lo amarraron y empezaron incluso yo recuerdo, porque yo llegué como a la 1, ya llegué como a la hora. Habían cortado unos lienzos del retablo mayor, cortaron unos lienzos, quisieron llevarse una de las imágenes también, pero a veces la misma comunidad también busca en este caso algunas maneras de proteger, y le habían puesto unos alambres por la parte de abajo y le habían amarrado las tablas del retablo y no lo pudieron bajar, solo quedó todo de lado, recuerdo una de las imágenes, pero sí las pinturas las cortaron, me imagino que con un cuchillo o un yatagán los cortaron y se las llevaron. Y utilizaron justamente había ahí una de esas escaleras dobles para poder llegar hasta la parte alta del retablo y cortar las pinturas. No sé qué estaban haciendo, qué labor estaban haciendo en la iglesia, que ahí tenían esa escalera y eso les sirvió para robar. Entonces, son experiencias que uno tiene a veces y uno dice, puchica, qué triste, cómo cortan los lienzos, cómo se los llevan. Y desgraciadamente eso pues hasta el día de hoy, esto fue el año 2006, ya son 11 años y... Todo lo que se hizo a través del tiempo, lo que hicieron los arquitectos, los ingenieros en la época de la colonia, viene alguien y en forma vulgar corta un lienzo de esto, ¿no? Lastimosamente, y se lleva esa parte de la historia que a saber en qué museo, qué colección estará en Honduras, en Centroamérica o en lo que es en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, es triste cuando uno va a la iglesia de la Merced de Gracias, que la iglesia, la fachada es preciosa realmente, uno entra y mira el retablo, ya sea el principal, y mira solamente los agujeros y también los laterales, sin las pinturas, ¿verdad? Que también se le robaron. Entonces, eso justamente es una falta de conciencia
y de poder valorar ese patrimonio que es de nuestro país, que es de nosotros los hondureños, ¿verdad? Así es, definitivamente. En Cedros, también en Cedros hubo un En tipo de Cedros robo, ¿no? igual también, en Cedros también se han metido varias veces, ¿verdad? Ahí tenemos también una muestra justamente de lo que sería en el caso de lo que está en el lado izquierdo, un cáliz, ¿verdad? Y una puerta de sagrario robada, que ambos son de plata, ¿no? En el caso con baño de oro, robadas justamente en el año 99 también, en mayo del año 99, igual, ¿verdad? En este caso, la puerta principal, recuerdo que pues igual estaba completamente insegura, ¿no? Ajá. Con facilidad se metieron y esto sí fue en la noche, ¿verdad? Y desgraciadamente pues igual no se sabe el paradero de estos objetos, ¿verdad? Y es lastimoso, ¿no? Porque realmente las comunidades sufren. Yo recuerdo muy bien una señora ahí en Lepatarique, porque en Lepatarique le llevaron el santo patrón. Es grave, es grave. Sí. Sí. El santo patrón se lo llevaron y la señora aparecía con una estampita, ¿no? Diciendo ahí que se habían llevado su Increíble. santo patrón. Aquí tenemos la iglesia de Yuscarán, otro robo En Yuscarán importante. igual también vemos ahí, en el caso del año 99, pueden ver ustedes que incluso los años son coincidentes, ¿verdad? Ajá, interesante. 99. Por eso decimos que son bandas organizadas, porque incluso este robo de Yuscarán en el año 99, de esta corona imperial y también este resplandor que está al lado derecho, ambos de plata con baño de oro, después vemos que desgraciadamente se editó un catálogo. Y en el catálogo se cometió un error para la iglesia, un error para el Estado y lógicamente en contra del patrimonio cultural. Y es que fue un catálogo en el cual colocaron dónde estaban los objetos. Por ejemplo, iglesia de Cedros, iglesia de Yuscarán. Entonces, lógicamente, este catálogo cae en manos de un coleccionista y dice, mira, aquí esta pieza me gusta. Va directo. Yo recuerdo claramente, por ejemplo, que una compañera que ya falleció, doña Miriam Zapata, de Comayagua, ella me decía, Omar, se metieron a robar aquí en la Merced. No le creo. ¿Y qué se llevaron? El Cristo Negro, la pintura. Mire, busca el catálogo en la página tal, ahí está. Yo me iba al catálogo, miraba y efectivamente, ahí estaba la pintura diciendo que estaba en la iglesia de Cedros, perdón, en la iglesia de la Merced de Comayagua. Y se le habían robado. Entonces, estos son catálogos, está bien que se publiquen, ¿verdad? Pero sin colocar realmente el lugar donde están, porque se convierte en un instrumento para los coleccionistas, desgraciadamente. Bueno, así que hay que tomar en consideración, hay que llevar a cabo estas indicaciones que nos dice el maestro Omar Talavera, que trabaja actualmente como asistente de la Secretaría General del Instituto Nuevo de Antropología e Historia, que son los encargados de velar este patrimonio que tanto nos ayuda a contar nuestra historia. Y usted no nos cambia, ya regresamos hablando acerca de el patrimonio y su depredación. ¿Cómo el escultor logra justamente alcanzar ese movimiento en el vestido? Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Hablamos de un tema interesante, importante para nuestra historia, lo que es el patrimonio y su depredación. Dentro de todas estas piezas que lastimosamente han sido robadas y que hemos comentado que probablemente muchas salen del país, perdemos esa parte de la historia, lo que se llama la historia del arte, maestro Talavera, que porque necesitamos esas piezas porque de una u otra forma son propias, son hechas exclusivamente para estas tierras, ¿no? Es que realmente lo interesante es que si nos vamos a la etapa colonial, tenemos que ver justamente que, por ejemplo, en el caso de las pinturas, ¿verdad? Y las mismas esculturas también, era una manera también de evangelización, ¿verdad? O sea, justamente el español, en este caso las órdenes religiosas que vienen a Honduras, en este caso primeramente la Orden de la Merced y luego la Orden de San Francisco, van a utilizar pedagógicamente estas pinturas para evangelizar a los grupos étnicos, ¿verdad? Así es. Desgraciadamente también como una forma de dominación, ¿verdad? Pero entonces, ellos utilizan todo este arte, ¿verdad? Toda esta manifestación artística justamente, ¿verdad? Y por eso vemos, y es la explicación del por qué este patrimonio está localizado justamente en los templos, ¿verdad? Entonces, en el caso nuestro de Honduras, hay que tener presente la influencia de Guatemala, ¿verdad? En lo que es justamente todo el arte colonial. Pero también aquí en Honduras, en el periodo colonial,
tuvimos pintores de renombre, ¿no? Recordemos a José Miguel Gómez, por ejemplo, ¿no? Un pintor que... El Da Vinci hondureño. Sí, si alguien quiere saber un poco de José Miguel Gómez y de sus pinturas y de su arte, simplemente aquí entra en la catedral, ¿verdad? Y se va a las pechinas que están justamente cerca de la tabla mayor, en la parte de la bóveda, y ahí están justamente los evangelistas, ¿no? Pintados por José Miguel Gómez. Por ejemplo, aquí tenemos un... Sí, es un atril. Este atril fue robado el año 90. Fue el robo del 90 de San Antonio de Oriente. Pero se hizo un decomiso aquí en la salida a Valle de Ángeles, en la zona del Chimbo, el año 2000. Ahí la Fiscalía de Áreas de Patrimonio Cultural hizo un decomiso bastante grande de piezas, y tanto arqueológicas como religiosas, coloniales. Y dentro de esas, la sorpresa nuestra fue que ahí justamente apareció este atril de plata, ¿verdad? Con el escudo de la Merced al centro, como pueden ver ustedes O sea, es un escudo, y abajo tiene también la corona imperial. O sea, es un escudo, es un atril preciosísimo, que actualmente ustedes lo pueden ver en el museo, en el pequeño museo que está en la catedral. Ahí está expuesto actualmente, ¿verdad? Interesante haberlo encontrado. Y en este caso, por ejemplo, esta pieza que se le llama La custodia. Exacto, custodia. Sí, esta custodia fue robada de Santa Ana, aquí en Francisco Morazán, justamente aquí cerca también de Ojona, ¿verdad? Entonces fue el año 2002. Una de las cosas que podemos ver realmente es que estos robos no han sido solamente en una zona del país, sino que han andado justamente por el sur, porque también se han metido en la catedral de Comayagua, en Oriente, en Occidente, aquí entonces, la verdad que el expolio ha sido en todo el país, ¿verdad? Y como usted bien lo decía, es gente que realmente reconoce y sabe y puede ubicar. Y en el caso de estos objetos de metal, desgraciadamente hay que decir que a veces pueden ser para fundirlos. O sea, ni siquiera es que conservan la custodia o el copón, sino que lo funden para hacer alhajas. Desgraciadamente, ahí se pierde completo. ¿Cómo se van a recuperar? Claro, por ejemplo, para mí es impactante esta piedad. ¿Nos puede comentar algo de esta piedad? Bueno, esa imagen que está ahí de la piedad, realmente cada vez que la miro hasta se me ponen los pelos de punta, porque era, a mi juicio, una de las mejores esculturas que teníamos realmente, que no era tan grande, ¿no? Pero el año 2005, en el robo que se hizo en el Museo Religioso de Comayagua, pues fue una de las piezas que desgraciadamente se llevaron, ¿verdad? Pueden ver ustedes justamente que está la Virgen, ¿no? Y está Jesucristo ahí, y con sus resplandores, ¿verdad? Así es. Ambos resplandores de plata. Y este robo de este año, de ese año 2005, fue un robo en el cual nosotros llegamos con mi compañero, recuerdo, a sacar ese recuento. Llegamos con todas las fichas porque también registrado todo. Y lo interesante de este robo es que fue un robo selectivo, en el cual estaban todos los capelos, ¿no? donde se colocan los objetos. Y un ladrón, digamos, un ladrón vulgar, llamémoslo así, llega y rompe todos los vidrios y saca todo lo que quiera. puede agarrar. Todo lo que puede agarrar. Lo mete en un costal ya. Correcto. Vaya, llega con un saco. Llega con unos sacos y barre todo lo que puede y se va, digamos, ¿verdad? En este caso fue algo tan selectivo que tuvieron el tiempo de llevar desarmadores, quitar los tornillos, suspender los capelos, ponerlos en el suelo, y entonces estaban los capelos con aquel montón de piezas y empezar a seleccionar. Queremos esta. O sea, era por encargo. Y lógicamente, una de las esculturas que fue encargada fue justamente esta piedad, ¿no? Así es. Y como pueden ver ustedes, eso también es del robo de Comayagua. Esta puerta que está arriba, la puerta del Sagrario, que incluso eso rojo que se ve al centro, es una hostia, ¿no? Consagrada, que está ahí justamente, que también fue parte del robo. Las dos puertas restantes. Y esa Inmaculada Concepción también que está ahí, que es una Inmaculada que es... bueno, las 4 piezas son eminentemente del estilo barroco, ¿verdad? Y en el caso de la escultura de la Inmaculada, se puede ver el movimiento que tiene el vestido, y mucha gente piensa que es tela, y es madera, ¿no? Es madera justamente, y vemos cómo, y es lo interesante del arte, ¿verdad? Cómo el escultor logra justamente alcanzar ese movimiento en el vestido. Que es típico del barroco. Correcto, que es típico del barroco, el pelo, la expresión de la cara, y en la parte de abajo, que no se mira desgraciadamente en la imagen, y tampoco podemos tener una fotografía mejor porque fue robada,
la luna, ¿no? La media luna justamente, en la cual justamente nos dice que es una Inmaculada Concepción. Entonces, ¿cómo el escultor alcanza lógicamente esta fineza, ¿no? Esta belleza justamente que se ve plasmada en esa Inmaculada Concepción? Interesante, realmente. Aquí tenemos otras piezas, Rosa. Bueno, este robo también yo tuve la oportunidad de ir a ver qué se habían robado en el año 2005. Coloete. A San Manuel de Coloete. En San Manuel de Coloete, es en el occidente del país. Y entonces ahí se puede ver, en esa diapositiva estamos nosotros señalando dónde estaban ubicados las imágenes. Entonces vemos como justamente la Inmaculada Concepción, otra Inmaculada Concepción que también aparecía en ese catálogo que te comentaba, la Virgen de la Concepción que es la mandadita y la Virgen Dolorosa. En el caso de la mandadita, hay que decir que para la gente fue una gran pérdida, porque cuando hablamos de la mandadita, es aquella imagen que es llevada a las comunidades. La mandadita. Es la que justamente es la que va en procesión, pues, ¿verdad? Por eso es la mandadita. Entonces va a las comunidades, la llevan en procesión, ¿verdad? Entonces es la que visita a las comunidades. Entonces ya ahí la gente está esperando justamente que esta Virgen los visite. Pero entonces vemos también ahí cómo hay un impacto en lo que llamaríamos también el patrimonio inmaterial, ¿verdad? O sea, la parte justamente antropológica, porque ese es otro valor también que tiene para la comunidad. O sea, qué es lo que representa para la comunidad, en este caso, esta imagen de esta mandadita, ¿verdad? Que desgraciadamente se perdió, que fue robada. Entonces, igual también, en este caso, ninguna de estas imágenes ha sido recuperada. Este es Santa Ana. Otra vez Santa Ana, ¿verdad? Nada más que aquí ya fue el año 2006, un santo que está acá, ¿no? Que es un ángel y un San Isidro. Ese San Isidro es bien típico de las comunidades, ¿verdad? Una playa popular, le llamamos nosotros. Pueden ver ustedes ahí con el cumbo, ¿verdad? Justamente con su sombrero y todo. Bien interesante, pero imaginamos que tal vez el valor artístico no es algo tan grande, pero tal vez algún coleccionista realmente le llamó mucho la atención y quería tenerlo dentro de sus colecciones, ¿verdad? Ambos son de madera y pues igual también fue robado el año 2006. Ajá. Vemos como en las diferentes partes de Honduras, como usted lo comentaba, se va identificando, como el caso aquí en la zona sur, en Langue, Valle. Correcto, y podemos apreciar que es el mismo año, el año 2006, ¿verdad? En este caso, otra custodia, ¿no? Fue también robada y es una custodia también de plata, ¿no? Con sus nudos, con su sol, con sus tembleques, como le llamamos ya artísticamente, ¿verdad? Y fue robada. Nuevamente San Antonio de Oriente en el año 2006, ¿no? No podía pasar también por alto. Ahí San Diego, ¿no? El de la derecha y San Antonio, el del lado izquierdo, con el niño. Y San San Antonio, perdón, que era el patrón, ¿verdad? Del pueblo, también robado el 2006, en este caso el 11 de febrero. Igual fuimos, hicimos el recuento y fueron robados esa vez fueron robadas como 4 o 5 esculturas. Aparte de estas dos, que ustedes pueden ver igual el movimiento del vestido, ¿verdad? Entonces, igual, se miran los paletones ahí y también la aplicación de dorado que tienen ambos, tenían ambas imágenes. Y de la parte... Ahí justamente es en el sur. En el sur, aquí ya es occidente. Así es, como cambia, ¿no? Realmente es que Fíjense es que todo el país. En el caso de este San Pedro, perdón, este San José. San José. Yo tuve la oportunidad de verlo en algún momento. Este San José, con el niño, era una escultura más o menos como de 1,75 a 1,80. O sea, no era chiquito. Y se lo llevaron en el día. Entonces uno dice, pucha, ¿cómo fue que se dio este robo ahí? Y nadie vio, ni nada. Es como llevar a una persona, prácticamente. Sí, porque incluso yo recuerdo que cuando hicimos el inventario, porque incluso, digamos, cuando hablo de inventario, si se fijan los televidentes, en la parte de abajo, en lo que es la peana, en la parte de abajo, hay una pequeña escala que se mira negro, blanco. Esa es una escala que mide 10 centímetros. Entonces, con esto nosotros más o menos podemos ver el tamaño de la escultura, ¿verdad? Y esta escultura, si bien es cierto, se mira con un montón de colores, pero justamente es un baño que tiene también incluso de la minilla de oro, y el movimiento del vestido, y es una escultura bien pesada. Y sin embargo, para el ladrón no hubo problema.
Este robo fue en Jojona, el año 2006 siempre, una pintura y una escultura. La pintura de San Miguel Arcángel en el lado izquierdo y la Inmaculada Concepción en el lado derecho, ¿verdad? Hay que decir que tiempo anterior a este, también se habían llevado una Virgen de Guadalupe, una pintura, y en ese caso llegaron, quebraron un vidrio que tenía y cortaron el lienzo y también se lo llevaron. Entonces, ambos eran patrimonio religioso, ¿verdad? Y sabrá Dios dónde están. Es increíble porque realmente nos movemos de lo que es el oriente, occidente, sur. O sea, todo este robo ha sido en forma sistemática y como bien lo comentaba el maestro Omar Talavera, pues en ciertas épocas hay como una tendencia. Así que vamos, y ustedes no nos cambian, pues vamos a seguir platicando, comentando acerca de lo que es el patrimonio y su depredación con el objetivo de preservarlo y mantenerlo y de denunciar a las personas que lo hacen. Si ustedes no nos cambian, ya regresamos. Imágenes de los objetos que han sido robados, saqueados, pero también... Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca del tema del patrimonio y la depredación. Las diferentes piezas que han sido robadas, saqueadas, sobre todo los recintos religiosos, iglesias, occidente, oriente, sur, y cuadros pintados al óleo, copones, custodias, atriles. Es que ha sido, maestro Omar, ha sido algo en forma indiscriminada, ¿no? Sí, desgraciadamente ha sido algo que bien planificado, ¿no? Y entonces hemos perdido diferentes manifestaciones, claro, como decía, escultura, que realmente también es tan valioso, ¿verdad? Y sobre todo, reitero esto, nosotros lo vemos artísticamente, pero pensemos también qué representa para la iglesia. Así es. Nosotros artísticamente, pero para la gente, para el seglar, para el laico comprometido, representa mucho más que simplemente una obra de arte, ¿verdad? Claro. Entonces la pérdida es todavía mayor. Esta custodia, por ejemplo, del templo de Sabanarande. Sí, y vemos cómo realmente a lo largo de este programa hemos ido colocando diferentes custodias. O sea que como que estas custodias son bastante llamativas para los coleccionistas porque hemos presentado varias de diferentes partes, ¿verdad? Siempre en 2006, ¿no? Esta custodia robada en Sabana Grande, o sea, aquí cerquita de Tegucigalpa también, ¿verdad? Por los baños de plata, Sí, la verdad oro. que es llamativo, la verdad de las cosas, el hecho de que tengan Piedras preciosas. uno que es plata, ¿verdad? Ajá. Y como les digo, desgraciadamente a veces la funden, ¿verdad? Yo quise traer este ejemplo de un típico robo, ¿no? En este caso es la parroquia Inmaculada Concepción de Danlí. Siempre en el año 2006 vemos cómo los ladrones se ingenian, ¿verdad? Está esa ventana y en la ventana tiene unos vidrios. Ahí había un dron y una escalera y resulta que unos vidrios estaban quebrados. Entonces por ahí tuvieron que haber introducido algún niño, porque ahí no cabe un muchacho o un adulto. Entonces metieron un niño, le salió la puerta principal y yo creo que en la diapositiva que continúa justamente se van a llevar el San José, correcto, el San José y la patrona de la parroquia, la Inmaculada Concepción, que está al lado izquierdo, con su corona. Ahí se mira perfectamente la media luna, ¿no? Que justamente ya eso nos dice que es una Inmaculada Concepción, y el San José y el Niño. Ambos estilo barroco, podemos ver lo maravilloso del movimiento del vestido, ¿verdad? Justamente de ambos, las aplicaciones de dorado, etc. Y siempre, ahí remarco siempre de la escala, a la izquierda. Ahí está la escala justamente cuando fuimos a hacer el inventario, más o menos como el año 98, creo que fuimos a hacer el inventario, y el 2006 se las robaron. Hasta la fecha, paradero, no sabemos dónde están. Este misal se ha robado en Macholoa, imagínense, allá estamos hablando de Santa Bárbara. Entonces, un misal. ¿De Oriente a Occidente? Sí, de Oriente a Occidente. Entonces, hemos tenido pérdidas en todo el país realmente, han andado para arriba y para abajo, ¿verdad? San Sebastián, allá en Lempira, ¿verdad? Entonces, se van a robar justamente esta imagen que es pequeña, ¿verdad? Pero interesante también, y podemos ver realmente cómo la comunidad, en este caso los laicos de la iglesia, le colocan flores y todo, ¿verdad? Justamente San Antonio de Oriente nuevamente, un Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad?
También una escultura para vestir, igual también fue llevada del templo de San Antonio de Oriente. Una escultura muy bonita realmente, desgraciadamente. Un Cristo resucitado también de San Antonio de Oriente, robada la misma fecha también, ¿verdad? Que la anterior. Y creo que también incluso Así es. Yo creo que como usted nos decía, hemos mostrado aquí una serie de imágenes de los objetos que han sido robados, saqueados, pero también hay una labor que ustedes han hecho importante, que son el hecho de recuperar esos objetos robados. Creo que es una gran victoria y motivo de mucha alegría, sobre todo para estas iglesias que se llevan estos artefactos. Es que en ese caso lo interesante ha sido justamente el hecho de que al tener un inventario, pues nos permite conocer realmente qué es lo que hay en los templos, ¿verdad? O en los museos. Y hay que decir que hay que darle también el mérito, en este caso, a la Policía Nacional y a la Fiscalía de Patrimonio Cultural, ¿verdad? Que son los que han andado justamente en labores de investigación cada vez que hay un robo en museos, en templos. Por ejemplo, aquí tenemos estas imágenes, ¿verdad? Que es un nacimiento. Ahí está justamente un nacimiento que también fue, que fue recuperado justamente en el decomiso que se hizo justamente aquí en el Chimbo. Este frontal de plata es interesante porque fue recuperado en el año 95, pero fue recuperado en Guatemala. Increíble. Y fue recuperado no así como se mira en la foto, Ajá. sino que en pedazos. Venía en un saco y se tuvo que tener un especialista de México con unos compañeros del Instituto de Antropología e Historia, ¿no? Que también colaboraron para poder nuevamente restaurarlo, ¿no? Y devolverlo a la iglesia, y actualmente se puede ver justamente en la catedral, ¿no? Pero para que miren, esto fue recuperado en Guatemala. Y lo que decía anteriormente, que no solamente se roban la parte histórica, colonial, religiosa, sino que también vemos cómo la cerámica, ¿no? En este caso el patrimonio arqueológico, ha sido factor de expolio y de robo, ¿no? En este caso vemos cómo tenemos aquí dos representaciones, ¿no? Justamente de cerámica policromada, incluso también con diseños, ¿verdad? Zoomorfos. Entonces, igual también esto fue recuperado en el Chimbo, el año 2000, en el decomiso que hizo la Fiscalía de Patrimonio Cultural. Y acá tenemos un ejemplo de lo que sería un huaqueo. Ajá. Esto, a veces, cuando es un huaqueo, realmente es a propósito, ¿no? La gente llega con sus piochas, con sus palas, y empiezan a buscar a ver qué pueden encontrar, si una vasija, si un metate, si una punta de flecha, etcétera, ¿no? Simplemente viendo a ver qué pueden encontrar y, lógicamente, después venderlo. A veces este tipo de robo lo hace un tipo de gente que ni siquiera sabe el valor que tienen los objetos, y lo venden por algo realmente muy, muy poco, ¿no? Aunque en este caso hay que decir que para el Instituto de Antropología e Historia el valor no es tanto monetario, Claro. sino que es histórico y antropológico, ¿no? Porque es parte justamente de esa herencia, ¿no? Que hemos recibido de los antepasados. Y cuando hablamos de este patrimonio arqueológico, tenemos acá una figura de jade, que para los mayas era muy importante, ¿no? Claro. O sea, recordemos que en el caso del jade no era para todas las personas, ¿verdad? Así es. Sino que simplemente para la nobleza. Y quise traer esta representación, sobre todo porque en el caso de esta figurilla de jade, podemos ver que fue robada en la antigua casa presidencial, ¿verdad? Entonces, a pesar de que había cierta seguridad, pues como es una figurilla bien pequeña, eso fue aprovechada para en el día entrar y llevársela, ¿no? Y esta figurilla procedía justamente de una zona arqueológica de ahí de Copán Ruinas, ¿verdad? De uno de los sitios de Copán Ruinas. Así es. Que realmente el jade era algo fundamental. Y hablando siempre de este robo, otra pieza maya que es el robo de Tlaloc. Sí, la deidad maya. este Tlaloc fue robado en México. Les voy a explicar así rapidito, ¿no? De que realmente fue una exposición que se llevó primero para Venecia, luego se llevó para México, al DF, al Colegio de San Ildefonso justamente. ¿Y qué pasó? Que en este caso, en el Colegio de San Ildefonso, desgraciadamente fue robada, ¿verdad? Pero eran cerca de 80 piezas las que se prestaron, todo vino conforme, menos esta pieza. Esta pieza tenía un seguro, el cual el gobierno de Honduras cobró al gobierno de México, ¿verdad? Aunque estamos claros que lo importante no es el seguro, sino realmente la pieza.
Bueno, realmente hemos hecho un gran recorrido por estas piezas robadas, las piezas encontradas, y que pues uno de los objetivos del programa que pasó entonces es pues crear una conciencia histórica de protección. Maestro Omar Talavera, siempre le damos las gracias por su tiempo y queremos que, ¿cuál sería el mensaje de usted como asistente de la Secretaría del Instituto Hondureño de Antropología e Historia a todas las personas que nos miran? Bueno, a todos los que nos miran, decirles de que en primer lugar tenemos que tener claro que el patrimonio cultural de la nación es de todos los hondureños y que es una labor de todos luchar para que lo que vimos ahora en imágenes no se siga dando. O sea, todos somos realmente importantes en esta labor de concientización, de sensibilización, de realmente educar a nuestros hijos y decirles que ese patrimonio que hemos nosotros visto, lo ideal es también que lo miren nuestros nietos, nuestros bisnietos y que la labor es de todos realmente de protección. Así es. Bueno, el mensaje está ahí. Así que a proteger este patrimonio. Y ustedes, pues, recuerden escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _stve@telebasica.com y también, pues, si quieres buscarnos en el Facebook es como Suyapa TV Educativa. Así que le agradecemos al maestro Omar Talavera por ese apoyo, por esta pequeña conferencia que nos ha dado aquí con imágenes y que pues queremos preservarlo. Y a mí pues agradecerles por haber estado con nosotros. Les habló Arnulfo Ramírez de la Costa y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.